quieren empezar ya, Sí, ya, ¿por qué los corretean? Sí. O sea, no quieren comer, o sea, entonces no vamos a estar aquí. Ya estamos en vivo. Estamos en vivo. Hola. No, a ver, lo primero, para agradecerles obviamente como siempre su presencia, el que hoy nos estén acompañando aquí. Quisimos arrancar con un desayuno, vamos a estar recorriendo algunas zonas dentro del municipio y eso es lo que estamos haciendo. Todos me preguntan, no, Yavi, pero ayer, por ejemplo, que estuve en una reunión en la tarde, me decían, el evento de la toma de protesta, les digo, es que hemos hecho varios. No quisimos centrarnos o concentrarnos únicamente en el evento político de rendición de informes, sino más bien en ir a tocar al mayor número de gente que se pueda, porque muchas veces pues a los de casa los tenemos dentro del partido, ¿no? Las estructuras, es más fácil comunicar lo que está pasando, pero la gente que está trabajando, al comerciante que visitas en un tianguis, en un mercado, la gente que te topas ahí, que va a hacer su mandado, las casas que vas tocando y que vas pues presentándote con la gente y diciendo pues aquí estamos, creo que eso es hoy más importante. Y antes de seguir quiero agradecer a Adri Mesa como diputada local, el acompañamiento. Adri, gracias por estar aquí el día de hoy, por hacer equipo con el partido y pues saben todos aquí el trabajo que se necesita para poder lograr lo que estamos buscando. Saludar y quiero agradecer aquí con todos los medios y felicitar a nuestros nuevos dirigentes de este municipio, a Tere, a Angelucci, quienes tomaron protesta apenas hace una semana. Estuvimos el domingo pasado aquí en un evento tomándoles protesta y conviviendo con diferentes liderazgos del partido, pues en una convivencia el domingo en la tarde. Y quiero agradecerles de verdad porque traen mucho entusiasmo, muchas ganas de no llegar a improvisar, de no llegar a ver la curva de aprendizaje, no, personas de talacha de muchos años. Saben lo que hoy le duele a San Juan, le duele a la sociedad, pero principalmente lo que se tiene que hacer para volver a generar la confianza de la gente y agradecerle de igual manera a Manuel Montes, quien desde la CNOP, como dirigente del sector popular, un sector tan importante y justo tan lastimado, porque en algunos de los recorridos, porque de diferentes sectores, Adri, por ejemplo, pues es dirigente de las mujeres en el partido, nos han acompañado a todas estas giras para que ellos también empiecen no solamente abanderando causas, sino dándole seguimiento a mucho de lo que la gente nos va solicitando o nos va pidiendo o hasta informando en los recorridos. Agradecerte también, entonces, Manuel, esa cercanía y varios apoyos que se han podido bajar a través de la CNOP. A Luis, obviamente, por organizar y ser quien lleva las riendas de la comunicación en el partido. Y bueno, continuó. Estuvimos desde el lunes pasado recorriendo Querétaro, estuvimos en Cadereyta, estuvimos en Amialco, estuvimos en Pedro Escobedo, en el Marqués, hoy estamos aquí, mañana toca Corregidora, ya estuvimos en Tequisquiapan también, vamos a Corregidora, vamos a la Sierra, vamos a Colón, prácticamente vamos a tocar los 18 municipios, 2, 3 municipios, no nos va a dar ahorita pero hemos estado ahora sí que en mucha comunicación. Ahorita tomamos protesta también a las 18 dirigencias ya, entonces estuvimos en todos los municipios y hemos estado. ¿Qué nos preocupa y qué estamos informando? Lo que está pasando en este país. Estamos pidiéndole a la gente que dejemos de normalizar, que hace apenas unas semanas que tuvimos el periodo extraordinario en donde se votó la reforma a la ley de telecomunicaciones, en donde se votó la reforma a la Guardia para militarizar los mandos. No solamente decir militarizar, porque van a decir, mira, estos siguen con su mismo cuento, cuando ya no. Había dicho, y el compromiso que había hecho Morena, cuando se dio la Guardia Nacional, la creación de la Guardia Nacional, es que no iban a militarizar a los mandos.
y que los mandos iban a ser mandos civiles. Hoy vuelven a fallarnos y deciden militarizar a los mandos. Y no solamente eso, en uno de los artículos y de las modificaciones, pues que no nos sorprenda que próximamente veamos hasta de gobernadores a los militares. Y yo les tengo todo el respeto a los militares, pero que luego no nos vaya a asustar cuando estemos hablando de un golpe de Estado. Entonces, no debemos de normalizarlo, porque lo decimos de manera muy coloquial: cuando hace como pato, camina como pato, es un pato. Entonces, empezamos a ver que después de tantos años de lucha y de haber logrado abanderar causas importantísimas, no nosotros, la ciudadanía, libertad de expresión, haber ganado tantos derechos, para que hoy tengamos dos ejemplos, para que no digan, es que ustedes solo les pegan por pegar. No, con ejemplos. Lo que sucedió con la diputada y el senador, que no aguantan la crítica, ¿y qué hicieron? Denunciaron. ¿Y qué hizo el tribunal, que hoy está, pues pareciera que al servicio de ellos? Poner unos castigos sumamente, a ver, uno hasta que lo ve, uno lo cree solo porque lo está viendo. Realmente, un mes pedir disculpas y lograr que la sociedad esté mucho más polarizada, porque ayer que venía justo de regreso de una de las giras, me metí a X y veía todo lo que conlleva esta polarización que están generando con estas situaciones, de todos los ciudadanos que se han sentido aludidos, ofendidos, y ellos se han puesto obviamente la camiseta de nosotros somos ciudadanos y vamos a respaldar la libertad de expresión. Entonces, ¿qué con esto que logran? Que la sociedad esté todavía más polarizada. Y uno ve los comentarios, los lee y te asustas porque lo único que están haciendo es generar más odio y más polarización y más división entre los buenos, los malos, los chairos, los fifís. Entonces, eso estamos comunicando. Yo le digo a la gente que ojalá les trajéramos buenas noticias. Y de la otra parte, porque no se trata de que solamente nos escuchen a nosotros, nos traemos muy malas noticias también. En Cadereyta, por ejemplo, que estuvimos recorriendo el mercado, la gente nos decía, estamos peor que en la pandemia. Ya no sabemos qué hacer, nuestra economía está completamente parada. En serio, no sabemos por dónde, échenos la mano. Otras tantas personas que nos hemos topado, también ya estuvimos en Ezequiel Montes, son personas que nos han dicho lo que muchas veces hemos platicado aquí. Yo voté por Morena, por esa esperanza, por lo que nos vendieron. Por muchos años había votado o por muchas elecciones con el PRI y hoy estoy arrepentida, estoy arrepentido. Esta situación cada vez está peor. Entonces, claro que el PRI no está muerto. La narrativa que hace el mismo oficialismo y el mismo gobierno es eso. Es lo que ellos quieren. El PRI está muerto. Fuimos la piñata favorita de ellos. Pero yo les digo, son 7 años los que llevan gobernando y México no se merece una curva de aprendizaje de 7 años. Hoy lo único que han hecho es destruir a las instituciones, darle un golpe fuerte a la democracia, a la autonomía. ¿Qué pasó con el Poder Judicial? Y hoy presentar una ley de telecomunicaciones que lacera lo más importante, que es nuestra privacidad, en un país en donde yo le preguntaría a la gente, y lo hacemos en los eventos, si tienen confianza hoy en la autoridad, cuando sabemos el grado de impunidad que existe, cuando sabemos que de 10 delitos que se cometen, a lo mucho se persigue 1, y ni siquiera me atrevo a decir que se castiga cuando 9 quedan impunes. Entonces, ¿cómo te atreves a decirle a la ciudadanía y a justificar el tema de la inseguridad diciendo que pues hoy van a poder tener tu geolocalización, que hoy con tus biométricos pueden saber también tu tipo de sangre, ADN,
que con estos aparatos que independientemente de las marcas son muy chismosos y estamos todos conectados, ¿con quién chateas? ¿A quién criticas? Hoy ya tenemos que decirlo, ¿a quién criticas? Porque no aguantan, y ya lo vimos. ¿A quién criticas? ¿Qué tienes? ¿Qué propiedades? Si tienes dinero, si tienes cuentas, ¿qué transfieres? Hoy van a poder saberlo todo. Oye, eso nos da tranquilidad y por eso me siento yo como ciudadana más tranquila, que no se burle, porque ya estuvo suave, que primero su bandera fue la corrupción, el hambre, la necesidad y que ahora va a ser la seguridad. Entonces, si hoy el país está así, es por todo lo que han dejado de hacer, por todo ese recurso que se dejó de invertir en los municipios, en los estados en materia de seguridad, de infraestructura, cómo están las carreteras, cómo están las calles. Entonces, nos encantaría estar diciéndoles que lo que vemos ahí en el Congreso son cosas maravillosas y áreas de oportunidad. No, me duele decirlo, pero justo con de esas áreas de oportunidad, de lo mal que está el país, es en donde viene una gran, amplia área de oportunidad de conquistar nuevamente a la gente, de demostrarles que sí, como los que llegamos a los cargos somos humanos, claro que cometemos errores y se cometen errores, y que no podemos ser permisivos, y que el PRI, tal vez justo en su última administración, cuando la gente volvió a dar oportunidad, en algunas aristas fueron permisivos, y eso estuvo mal. Pero sí también tenemos que decir, y con la frente bien en alto, que teníamos un país ordenado, que ahí iba, bien o mal, que tuvimos que entender, porque cuando la ciudadanía, porque son victorias de la ciudadanía, todo lo que se ha logrado consolidar en la democracia, pero el PRI tuvo que entender en ese entonces, en el 90, cuando inicia la construcción y la consolidación de una democracia mucho más rígida y más robusta, más bien, que la gente dijo, queremos elecciones abiertas. Se construye el IFE por los ciudadanos, vuelvo a decirlo, por una lucha ciudadana, pero que el PRI y los gobiernos que siguieron tuvimos que entender que así tenía que ser, y que después fue el sistema anticorrupción, pues tenemos que entrarle, y que después la transparencia, pues tenemos que entrarle, que sí tenemos que demostrar la autonomía de cada poder, pues tenemos que entrarle, y hoy no tenemos autonomía. No tenemos autonomía en el poder legislativo y tampoco tenemos autonomía en el poder judicial. Hemos presentado alrededor de 19 iniciativas que tienen que ver con temas sensibles como la salud mental, en donde estamos solicitando que en todas las escuelas de educación básica, pero también ya de todos los niveles, haya la presencia de psicólogos y haya acompañamiento, porque todo eso es preventivo. Porque sí, en la casa educamos, formamos, pero ¿cuántas horas están los niños y los jóvenes en las escuelas? Y en las escuelas se detectan también muchas conductas que se pueden prevenir. Hoy la tasa de suicidio es altísima, principalmente en jóvenes. Hoy hay un detonante gravísimo que es la droga, que es el alcohol, que son las adicciones que también han incrementado. Y eso nos debe de ocupar a todas y a todos, por eso es la finalidad de esta iniciativa. En el tema de las mujeres, el que haya un piso mínimo en los feminicidios, que cada vez se cometen más. Y ahí vuelvo a poner en la mesa el tema de qué estamos haciendo y en qué hemos fallado, no solamente como Estado, como legisladores, como gobierno, sino como sociedad. ¿Qué necesitamos hacer en conjunto para fortalecer el tejido social y hacer más comunidad? Porque algo no estamos haciendo de manera correcta, porque nosotros educamos, papás y mamás, formamos niñas y niños que se vuelven adultos, mujeres y hombres. ¿Y qué está pasando y por qué cada vez hay más violencia en nuestra sociedad? Entonces, esto es de todos. Y aquí voy a poner el ejemplo de un programa que sí veía
de manera integral, que era Prospera Oportunidades, que cuando inició tenía muchas fallas y te encontrabas gente que te decía, oye, solamente le están dando a mi vecino y ya hasta sus hijos, o sea, ya ni va a la escuela uno y él mismo ya ni está trabajando porque le está entrando el dinero. Ese programa se tuvo que ir mejorando. Y cuando en el último sexenio de Enrique Peña, porque a mí me tocó vivirlo de cerca con la gente en el territorio, ese programa no se te daba si los hijos no estaban inscritos en la escuela y tenían que dar sus boletas para saber que estaban haciendo su mayor esfuerzo. Las mamás tenían que ir a su centro de salud para que les hicieran de entrada un chequeo general y ver que estaban saludables, porque el Estado tenía que cuidar y prevenir enfermedades, porque al final todas esas mamás, la gran mayoría siendo cabeza de la educación y estando el mayor tiempo, pues sabemos que las mamás tenían que estar saludables y teníamos que prevenir enfermedades. De ahí se pedía hacer comunidad y en las escuelas se organizaban faenas en sus colonias, en donde se hacían limpiezas, en donde se hacían ahora sí que diferentes proyectos acompañados con el gobierno para mejorar la infraestructura, pero siempre dirigido a hacer comunidad. Todo lo que genere hacer comunidad y fortalecimiento de tejido nos ayuda. Y como gobierno tenemos que entrarle y tendremos que entrarle porque previene muchas conductas y previene también delitos y previene de verdad en el tema que me digan, ¿no? En la salud, en el tema educativo, en el tema de seguridad, la prevención hace la diferencia. Entonces, hoy ¿qué programas así tenemos? Hoy se está administrando la pobreza. Entonces, también le entramos al tema de las mujeres, de todas estas conductas, porque a una mujer no se le maltrata. El tema de fortalecer la democracia con la ley antichapulines, que ya se normalizó el que una persona brinque de puesto en puesto y de partido en partido. Si se quieren ir, que se vayan, ya ellos sabrán. Pero ¿qué pasa cuando tienen un cargo al cual llegaron y tuvieron acceso por los votos de un partido o de una plataforma? Esos votos, ¿quién los generó? El ciudadano. El ciudadano votó porque con diferentes elementos y factores decidió. Hoy me convence esta plataforma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que como hemos normalizado y lo hemos permitido, hoy vivimos lo que estamos viviendo y lo que está pasando con la mayoría calificada ficticia y artificial que hay en los congresos. Acuérdense que días antes de la toma de protesta en San Lázaro de esta legislatura, el Verde Ecologista en un oficio le pasó 15 diputados a Morena. Así, toma, así como así, miren, ahí les va. Ahí se los paso. Oye, ¿y el voto de la gente? ¿Y el valor del voto? ¿En dónde está? Los pesos y contrapesos, sobrepesos, equilibrios, contrapesos, voz de la minoría, ¿en dónde está? Entonces, estamos preocupados porque no se está haciendo nada. No se está haciendo nada. Viene una reforma electoral, yo soy secretaria en esa comisión y vamos a estar completamente atentos con todo lo que se apruebe y se proponga, pero vamos a hacer muchas propuestas y entre ellas justo el que hoy haya candados para que eso no suceda, porque ya no se trata de personas, se trata del equilibrio de un poder, se trata de la autonomía de un poder. Entonces, en el momento en el que llegamos a permitir este ejercicio, le estamos dando un golpe de verdad. ¿A quién? A la ciudadanía. Porque la ciudadanía votó, pero además todo lo que hoy se está votando con esa mayoría artificial le está dando en la torre a las instituciones, a la democracia y obviamente a la población. Entonces, eso nos tiene muy ocupados, todos estos temas. Otro eje muy importante y que no dejamos es la cercanía. Hemos llevado más de 750 jóvenes a conocer el Congreso porque necesitamos que los jóvenes estén enterados de lo que está pasando
necesitamos que los jóvenes conozcan el lugar en donde se hacen las leyes y sepan cómo se hacen. Necesitamos involucrarlos, necesitamos hacerlos parte. Estamos yendo también con un programa que se llama Diputado en tu Escuela, no solamente a las preparatorias y universidades, ya estamos yendo a las primarias, con los grados de sexto, quinto, sexto, secundarias, para que los niños conozcan lo que es la democracia, no solamente de partidos políticos, sino que sepan que es una gran herramienta para tomar decisiones en su vida diaria y que sepan que existe algo que se llama democracia, que nos ayuda a transitar mucho más fácil en nuestra toma de decisiones. Y yo les pongo ejemplos a los niños como cómo deciden si hay una tele en su casa, quién va a ver el programa o a quién le toca escoger una película entre sus hermanos, cómo deciden con sus mismos amigos aquí, cómo si uno quería jugar esto y el otro, en qué recreo y no pelearnos, y saber que la democracia es una herramienta que puede ser y que es muy funcional en tu día a día. Y con eso enseñarles que todos tenemos derecho a un voto libre, secreto, personal, y que con eso ellos lo traigan ya. Y que cuando llegue el momento que tengan la mayoría de edad y que puedan también tomar decisiones en el país, en sus municipios, ellos sepan que es personal, que es secreto y que es un derecho y que tiene un gran valor. Para mí, créanme, que es de los temas que más me apasionan y que para mí más me han dejado en estos meses como diputada, porque solo criticamos, ¿no? Y nadie quiere ya participar y la gente ya está cansada, pero ¿qué estamos haciendo con todas esas generaciones que hoy tenemos que verlas como presente porque son nuestro futuro? Y si con ellos no empezamos a hacer las cosas diferentes, ¿qué va a suceder con todo lo que está pasando? Entonces, nos ha resultado muy bien. Los niños salen muy contentos, al final votan, pero no por un político, votan por un peluche que termina siendo su mascota y se la quedan, y luego ya con la Miss o con el profesor podrán ponerle nombre y ellos decidirán. Entonces tenemos que empezar a hacerlo, porque nadie lo está haciendo. Porque tú vas a las escuelas y los mismos maestros y directores te dicen es que todas estas actividades se acabaron, es que nadie viene a platicar lo que está pasando o de qué manera esos niños pueden empezar a ser diferentes creciendo con un chip diferente. Entonces, ya me levantaron aquí la mano y más bien, pues ahorita la idea es poder seguir platicando y más bien que podamos interactuar y lo que ustedes quieran aquí decirnos, y nuevamente muchas gracias. Pues nada más para preguntar, a través de esta propuesta del gobernador del proyecto del Batán, no sé si tú te sumarías o si ya lo has analizado, qué es lo que le faltaría, sobre todo también si lo apoyarías, lo estarías impulsando desde la legislatura federal, sobre todo pues, para poder hacer llegar estos recursos al Estado. Pues miren, les platico que desde hace muchos años nos hemos involucrado en los temas de desarrollo urbano. Y cómo hablar de desarrollo urbano sin hablar justo del agua, del manejo del agua, de las aguas residuales, de todo el tema de las aguas pluviales, que por cierto el código urbano actual, que está completamente rebasado, no lo toca. Que nosotros cuando estuvimos en el Congreso local, no sé si recordarán, que hicimos foros en donde vinieron personas de la ONU, de la UNAM, de las universidades, de la que me digan, de los institutos, pero principalmente de los municipios y los técnicos, porque dijimos tenemos que construir un código urbano, no con lo que nosotros creamos o solo con lo que nosotros pensemos, sino realmente aterrizado, mucho los municipios, porque muchas de las licencias y permisos salen de los municipios. Entonces, desde ahí hicimos el llamado a que teníamos que empezar a generar mecanismos micros que empezaran a impactar, desde mencionar las aguas pluviales que hoy ni siquiera se mencionan, cuando sabemos que en Querétaro nos inundamos en muchísimos municipios y no se toca en el código urbano. O cuando hablamos de qué hacer con el agua tratada, porque cuántas plantas tratadoras hay
y son elefantes blancos. Entonces, hay muchos mecanismos de qué estamos incentivando con la gente que está recurriendo a implementar, pues ahora sí que medidas verdes, ¿no? Es decir, oye, en mi casa la infraestructura la puse con paneles y mi excusado es ahorrador y el agua que lo reutilizo, porque mucha gente ya lo hace. Entonces, también empezamos y presentamos iniciativas para que los municipios pudieran dar incentivos fiscales, obviamente, a la gente que utilice esos mecanismos. Pero nosotros todavía no tenemos completamente analizado, son muchos documentos, apenas van a empezar los foros que se van a hacer y que ya dijeron que se van a implementar a partir de algunas semanas, que Adri nos podrá decir con más detalle las fechas, ella ya las conoce, pero nosotros vamos a apostar y le seguimos apostando a que empecemos desde lo chico. La infraestructura está rebasada. ¿Cómo no vamos a tener tantas problemáticas cuando los tubos que seguimos teniendo de drenaje son de este grueso, cuando Querétaro crece y crece, cuando la zona metropolitana, cuando San Juan del Río, colonias que se construyeron hace 20, 30 años, por Dios, están colapsadas en el drenaje? Entonces, también tendríamos que empezar a ver qué se está haciendo en lo micro, en lo que le impacta al ciudadano, y tal vez empezar y apostarle a proyectos desde ahorita de sí a meterle a las plantas tratadoras para saber y dividir el agua, porque en países de primer mundo sí se reutiliza y por supuesto que la tratan, pero oye, la que viene de la industria y del comercio va para acá, y la que viene de la misma agua que utilizamos, del mismo baño, vamos a darle nuevamente una reutilización, pero ¿para dónde? Para la población. Entonces, nosotros siempre creemos en los proyectos de mejora, pero yo les quiero platicar rápidamente lo que me pasa, hablando de algo que yo vivo y que sé que a muchísimos les va a checar lo que voy a comentar. El agua cada vez está mucho más llena de sarro y también mucho más contaminada. Mientras la sacan al final de zonas más profundas, pues obviamente el agua tiene que ser cada vez más filtrada, más es para consumo. Hace apenas el fin de semana me tuvieron que cambiar el parabrisas porque me cayó una piedra en la carretera y ahí se fue rompiendo. Y ayer don Javier, que es parte del equipo, me decía, oiga, ¿en su casa hay filtro? Y yo, sí, muchos filtros. Su casa la tienen en la zona de Fray Junípero Serra. Muchos filtros, le dije. Y me dijo, es que ya vio cómo sale, y en cuestión de un minuto que se secó está completamente blanco del sarro y la cantidad de sarro que cada vez tiene hoy el agua en Querétaro. Entonces, estamos hablando de esa agua que se saca, pero cada vez de lugares más profundos. Entonces, yo coincido en que el agua se tiene que tratar, pero necesitamos sí más información, necesitamos más apertura, no necesitamos que, porque nosotros tengamos dudas, porque es nuestra obligación como legisladoras, tener más información y saber realmente en dónde está funcionando, no de saque digan que estamos en contra del desarrollo. Necesitamos más apertura de las autoridades, porque no pedir y tener dudas quiere decir que estemos en contra de saque. Entonces también aquí pongo sobre la mesa el que tenemos que ser más abiertos y no estemos polarizando, y mejor tratemos de generar los mecanismos de inclusión a todas las voces y escuchar obviamente para tener un muy buen proyecto. Entonces no podríamos decir con exactitud hoy vamos, no vamos, porque todavía falta escuchar a la ciudadanía, a los técnicos, a la gente experta que también se quiera sumar y que no sea solo gente del gobierno, y de ahí obviamente ver de qué forma puede ser un gran proyecto. Y por supuesto que así, claro que siempre vamos a estar a favor del beneficio para el mayor número de personas en este estado, y obviamente para un tema tan sensible y tan delicado.
es pues un derecho que tenemos todas y todos, que es el agua. Pero también poner en la mesa la preocupación que hemos levantado hoy en todos los municipios, no solamente en el recorrido del informe, también lo que nos ha tocado levantar en las tomas de protesta de las nuevas dirigencias con la ciudadanía, lo que está pasando con las tomas de agua. Sabemos que sí es un derecho y que cada vez cuesta más. Yo ahorita lo decía, cada vez te trae de lugares más lejanos, más profundos, pero también se han autorizado en los últimos años, a veces han abusado en los mismos municipios más de la zona metropolitana de dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar. Pero ¿qué pasa con ese ciudadano que vive en una colonia popular, que vive en una comunidad, que hoy no alcanza, hablamos de la economía, y que les dicen que su toma de agua y que el contrato, haciendo un contrato de agua, sale entre 35, 50 mil pesos o hasta 80 mil pesos, como nos acaban de decir en Tequisquiapan? La gente nos empieza a buscar cada vez más y más y más en todos los municipios para decirnos, ayúdenos abanderando esto que nos está pasando, porque sabemos que hay que pagar, sabemos que tiene un costo, pero no hay forma que yo pueda hoy pagar 50 mil pesos por una toma de agua, cuando aparte ni siquiera tenemos la infraestructura y cuando además muchas veces yo ya pago predial, o la gran mayoría de esa gente ya paga predial en esas zonas. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Hay que atender los programas, no solo desde una arista, los problemas, perdón, más el problema del agua. Se tiene que atender desde muchísimas y se tienen que atacar, porque la solución no solamente puede ser un proyecto, realmente se tiene que atacar de manera transversal y con coordinación, que creo que es lo que nunca ha habido entre las diferentes dependencias y niveles de gobierno. Y aquí hablo de principalmente Estado y municipios, que son los que tienen que ver con la infraestructura hidráulica y obviamente con dotar a la gente de este servicio. Tengo 3 preguntas que hacerle. Por ejemplo, precisamente hablaba de los riesgos que hay, por ejemplo, con la reforma electoral que quieren proponer, eliminar todo lo que son las diputaciones plurinominales. ¿Qué tanto conviene o qué no conviene deshacerse de estos cargos? La segunda sería, ¿qué tanto pudiera repercutir la creación de 2 nuevos partidos aquí en el estado de Querétaro? ¿Qué representaría para el PRI y los retos que tendría que hacer? Y hay un grupo de priistas de la vieja guardia, como ellos se dicen, que quieren reactivar el partido. No sé si ya se reunió con ellos. Sería todo. Muchas gracias. De la reforma, pues hay que preguntarle a muchos de los morenistas que hoy están en las tomas de decisiones, pues, ¿qué pensarían o qué hubieran pensado cuando por tantos años fueron oposición y justo pudieron ser una oposición fuerte y cada vez más, más amplia por esas posiciones? Porque las plurinominales nacen como una representación a la minoría, en donde también, después de que se crearon, se fue perfeccionando, digamos que la fórmula para la asignación, en donde la asignación se da en base a los votos que llegan a cada partido. Entonces, hoy, con todo lo que está pasando, imagínense el golpe que sería, porque hoy ellos manejan todos los programas sociales y todo el sistema. Y además le han sumado hoy un factor terrible, que es la inseguridad y que el crimen organizado hoy participe en esa toma de decisiones. ¿Cuántas ejecuciones hay? Cada proceso electoral, más ejecutados. Hoy es un riesgo. Antes podías decir tal vez, oye, si a alguien le pasó algún atentado, uno no pasaba. Era, hijo, tal vez hizo algo incorrecto. Hoy, por no sentarte con los malos o con el crimen, simplemente te callo. No es cosa menor. De verdad, dejemos de normalizar la inseguridad tan grave que estamos viviendo. Dejemos de normalizar
el que estamos viviendo en un país lleno de impunidad. Entonces, imagínense que si de por sí a través de los tribunales ya están callando bocas, y a través de los tribunales y del mismo, la misma decisión del INE, lograron tener la mayoría calificada artificial sin tener los votos, o sea, brincándose la ley, porque se asignan con una fórmula. Haciendo esa fórmula no les tocaban todos esos diputados. Fue, sin importarles, pasándose la ley, como lograron eso. Entonces ahora imagínense que esas voces que cada vez somos menos, que somos la oposición y que vamos también abanderando muchas banderas de la ciudadanía, ya no tuviéramos ni siquiera la oportunidad, nadie, de. Entonces, es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso. Me hubiera encantado que por qué no presentaron esa iniciativa por todos los años que estuvieron como oposición. Entonces, por Dios, lo que están construyendo es una dictadura. Y sí, los mexicanos somos fregones, porque somos una gran nación y un gran país y tenemos gente valiosísima y tenemos muchos recursos naturales y podemos tener la oportunidad de ser sumamente potentes, pero no nos creamos más fuertes que lo que hoy está pasando en la inercia. ¿Por qué no tendríamos que llegar a lo que está pasando en Cuba o lo que pasa en Venezuela? Si nadie se había atrevido en una democracia moderna a hacer lo que hizo este país, este sistema, este gobierno con el Poder Judicial. Entonces, tenemos que estar muy atentos, vamos a estar justo porque no solamente quieren eso, quieren, y lo he platicado aquí con el Instituto Electoral del Estado, quieren recortar y desaparecer a todos los soples, centralizar, porque eso es lo que han hecho, acuérdense. Íbamos ahí, bien o mal, creciendo con el federalismo. ¿Y qué es el federalismo? Que todos los recursos que se generan en todos los municipios y en todos los estados llegaban a una bolsa que se iba haciendo amplia. Y entonces a nivel federal decían, bueno, ya están todos estos recursos, pero también hay estos. ¿Cómo se los regresamos a los estados y a los municipios? Y cada vez funcionaba mejor. Y los recursos ahí iban. ¿Por qué? Porque las policías tienen que ser municipales, porque cada región tiene diferentes problemáticas, porque no podemos hablar de erradicar la pobreza y creer que nos va a funcionar de la misma manera en todo el país, porque en todos los estados tenemos formas diferentes de pensar, de desarrollarnos. Entonces, en un mismo estado, los municipios son diferentes. Entonces, ¿qué quieren? También centralizar esa toma de decisiones. ¿Qué quieren? Que las elecciones ya no las puedas construir también en los cargos municipales, desde lo municipal y estatal, tomando las decisiones el Instituto Electoral. La tendencia es a desaparecer a los soples y lo han ido haciendo, disminuyéndole los recursos. A los partidos políticos nos han ido golpeando porque hoy los recursos que salen te los vuelven a quitar porque tienes un reglamento de fiscalización y de repente tú vas con la norma y te llega el siguiente año una multa y dices, pero ¿por qué nos multaron si siempre lo habíamos hecho así en base al reglamento? No, porque se cambió. Ah, caray. Y se cambió, sí, en estrados, ahí lo publicamos. O no, se cambió un lineamiento. Oye, pero está la ley, un lineamiento no puede pesar más. No, porque cambiamos de criterio. Oye, pero un criterio no puede ir más allá de la ley. Están dándole en la torre a nuestras leyes y al marco jurídico, ellos mismos como autoridad. Entonces, es muy grave lo que está pasando. Es muy grave el golpe que se le está dando al sistema de partidos. Y con la creación de 2 partidos nuevos, pues la verdad es que para nosotros no representa un riesgo. Sabemos perfectamente qué gusta y qué no gusta allá afuera. Y a la gente no le gustó una alianza. Y si hay partidos que pudieron tener, como en la capital, en Querétaro, más votos en alguna candidatura, por ejemplo,
municipal fue porque al nosotros ir en alianza, por ejemplo, la gente nos decía, no, es que nosotros al final queríamos una opción del PRI, emanada del PRI. Entonces, nosotros estamos realmente concentrados en lo que viene, que es fortalecer el partido, pero fortalecerlo desde el territorio, que la gente nos vea caminando, recorriendo, no solamente 2 minutos antes, sino pues mucho tiempo antes, construyendo, acompañando, apoyando. Tenemos programas que también hemos logrado sacar con el esfuerzo de muchos de los que hoy tenemos algún cargo para ayudar temas de la economía. Entonces la gente se empieza a dar cuenta que aunque no seamos gobierno, tenemos la voluntad de poder construir, pero principalmente estamos haciendo una defensa real a lo que hoy está pasando. Entonces, no, creo que al final siempre es importante y se debe de respetar a cualquier partido que quiera formarse y que pueda tener una representación ciudadana. Ojalá sí lo hagan así y no solamente se vayan a alquilar para los partidos que hoy están en el poder para pulverizar el voto. Yo creo que eso es lo único que pondríamos en la mesa, porque la gente no se merece eso. Si tú vas y tú les vendes un proyecto realmente, pues hay que hacer que ese proyecto sea real y que no solamente vayan a alquilarse para hacerle la chamba a un partido que hoy ya gobierna. Es lo único que podemos decir al respecto. Y diputada, saber su opinión sobre esta propuesta que se tiene para la eliminación de aquellos diputados que puedan ser plurinominales. No sé qué opinión le merezca al respecto. O sea, lo que ahorita decíamos de qué pasa si los eliminan, no, pues sería el peor golpe para la democracia. O sea, realmente, oye, que quieren que sean menos, pues hagamos un análisis. Nosotros no estamos cerrados. El tema es, no olvidemos el por qué se crean las posiciones plurinominales. Ojalá fuera tan sencillo, y hoy cada vez es más difícil que cuando eres el partido que no gobierna, poder tener acceso, por lo que implican las campañas y el dinero que va detrás. Imagínense que se le quite la voz a los partidos que al final tienen votos, porque los plurinominales no llegan. Eso es lo que quiere vender la narrativa que hace Morena. Es que gratis y llegan, si no, llegamos con la representación de la población, porque la población vota por una plataforma político-electoral. Y porque en las boletas vienen las posiciones plurinominales, los nombres, con nombre y apellidos, tanto de propietarios y suplentes, también en la boleta. Entonces no pueden seguir engañando a la gente. Y las plurinominales nacieron justo cuando ellos eran oposición. Y cuando ellos, gracias a que hubo apertura, pudieron tener la representación de la ciudadanía, de las voces que ellos representaban ahí en el Congreso. Entonces, hoy estamos viendo que con la aplanadora que tienen, cambiaron y cambian la Constitución como si fuera una lista de mandado. Cuando estás haciendo una lista y ahí tú vas tachando, no, me faltó el queso, no, cilantro, me equivoqué, y ahí vas rayoneándola, porque sabes que es una lista y tú le entiendes, con que tú le entiendas, te la llevas al mandado. Así están tratando nuestra Constitución. Ah, no me gusta, lo elimino. Ah, ya no me gusta el Coneval. Porque, ¿qué crees? Mide, un gran instrumento que mide si están funcionando las políticas públicas, principalmente para erradicar la pobreza. ¿Y qué creen? Como el Coneval empezó a decir, pues no hay menos pobres, al contrario. No, sí, hay un programa que ya existía, por cierto, de adultos mayores, que siempre vamos a estar a favor de ayudar y fortalecer a nuestros adultos, porque luego también les encanta decir que nosotros vamos a quitar los programas, cuando nos tocó generar los programas a nosotros como gobierno. Pero ¿qué crees? Que hay más de 6 millones de adultos mayores que están en extrema pobreza. Entonces, ¿o qué crees? Sí, les dan más dinero, pero no hay medicamento en ningún lugar. No hay seguridad. La inflación hace que muchos de ellos tengan que meter todo el dinero en sus hogares para poder comprar la canasta básica. Entonces, hoy sería un golpe terrible, porque desaparecieron el Coneval, desaparecieron el INAI, o sea, ya no puedes ir a pedir información y tener acceso a la transparencia, que era algo que había ganado la ciudadanía. Hoy no me gusta,
lo quito. ¿Por qué? Porque tengo esa mayoría. Entonces sería un golpe terrible y ahí sí, bienvenidos a la dictadura. A la dictadura de verdad, con la desaparición de la representación de las minorías y de la población que no está con el oficialismo. ¿Alguien más? ¿Qué o cuál es tu opinión acerca de la situación que está pasando la señora Adán Augusto con el tema de su secretario de seguridad que se está involucrando con la barredora, que bueno, es un tema criminal, y vemos que la gente de Tabasco estaba huyendo ya a Guatemala, lo que nunca se había visto en toda la vida, nunca se había visto que la gente de México huyera hacia Guatemala, era al revés la cosa. Ahora, ¿cuál es tu opinión de esta situación? Otra también que me gustaría saber de ti, digo también lo que es la parte del INSABI, que fue el fracaso de este gobierno, en donde, bueno, pues al no saber qué hacer con esto, los mandaron al Seguro Social, donde ya también estaban atiborrados, y bueno, también al ISSSTE. Entonces, ¿cuál sería tu opinión de todas estas dos partes? Y también que me platicaras, cuando estás en tribuna, ¿qué es lo que dices, cómo alzas la voz, qué es lo que hablas tú para, bueno, defender lo que está pasando en muchos temas? Pues en el tema de Adán Augusto, una vergüenza. Es más, no sé cómo se paró ayer en su consejo de Morena. Muchos pensaban que no iba a llegar. Porque, a ver, siendo gobernador, tienes que tener información de todo. De todo. Y más en el tema de seguridad. Y Tabasco está incendiado. ¿Hace cuánto tiempo? Yo tengo compañeros diputados federales justo de Tabasco y nos platican unas historias, no de ahorita, sino ya con una descomposición desde hace un buen rato, ya con un tiempo mayor, donde el crimen organizado manda, en donde está el caso de Adán Augusto, pero también de funcionarios de primer nivel, de gobernadores actuales, o como la gobernadora de Baja California, que les retiraron la visa, y eso es lo de menos, porque también de todo tienen una narrativa que son mentiras, ¿no? Y aprovechan la polarización, ¿no? Pues la gente enojarle, mira la visa, no es la visa, no es la visa. A mí tampoco ni me gusta el logo de Estados Unidos, pero por sí también tienen un presidente muy loco como el que teníamos. Entonces, y que polariza y que incentiva el odio, y eso es muy peligroso. Aquí la realidad es que también les congelaron sus cuentas. ¿Y por qué les congelaron las cuentas y ese dinero que tienen en sus cuentas? Porque ya les demostraron que ese dinero viene producto del crimen organizado. Muchos políticos de Morena que tanto decían que primero los pobres y que abajo la corrupción, con casas, estrenando casas nuevas en Houston, en San Antonio, en varios estados, en Estados Unidos, y eso es lo que a veces sabemos, obviamente también en Europa, en otros países, esa fuga de dinero y de recursos, que ¿de dónde viene? Hoy, ¿dónde habíamos visto? Nunca el país había estado con este grado de impunidad. ¿Por qué hay impunidad? Porque ellos mandan, no el gobierno, el crimen organizado. Entonces, por supuesto que es sumamente grave. Y quieren aventarnos cortinas de humo por todas partes, y entonces distractores, y al rato entonces ya empiezan a golpear acá y allá, y sus narrativas, y con todo el poder que tienen, el control que tienen, y el sistema que tienen. Pero a ver, no nos equivoquemos. ¿Dónde habíamos visto? Y en 2025, por Dios, con los avances que habíamos logrado, que esto estuviera permitido, que no haya sanciones, de saber que esto es gravísimo. Porque yo aquí le hablo a la ciudadanía, la preocupación que uno como ciudadano tiene de saber que la droga cada vez está más cerca de tus hijos, que la venden afuera de los colegios, de las escuelas, que muchas veces ya saben quiénes son los que la venden y nada pasa. Y que cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de eso, hablamos de la droga, hablamos del huachicol, de estar coludidos con todas estas actividades que merman y lastiman y laceran a una población. Es más grave de verdad de lo que creemos. Imagínense decir, el que hoy preside el Senado
o quien controla y coordina, no preside, pero coordina, hoy coludido con esos que le venden el veneno a tus hijos. La mejor chamba sería ser funcionario de Morena. Qué vergüenza. No para todos, ¿eh? También aquí quiero hacer un alto, porque hay gente que claramente es muy valiosa. Estamos hablando de muchas de las cabezas que, por supuesto, que se han aprovechado de esa narrativa y de la necesidad de la gente y del miedo que hoy la gente tiene y con el que vive para burlarse de la población, cuando son los primeros que pues han violado todo principio democrático y pues son los primeros que por desgracia no ponen la ética por encima. ¿Cuándo o qué pasa cuando un ciudadano es humillado de esa forma para pedir disculpas? ¿Qué es de opinión para usted? Terrible, nunca lo habíamos visto, porque yo lo platico en las colonias, en los recorridos, es que ellos, ciudadanos, mañana eres tú. Entonces mañana tú te quieres manifestar y ni siquiera cerrando, manifestar de una manera pacífica, porque ya estás cansado y están cansados de no tener los servicios en su colonia, en su comunidad, o simplemente me manifiesto porque mi hija está desaparecida, porque hoy desaparecen entre 60 y 63 personas diariamente, solo de octubre al día de hoy, y estos datos los traía de hace 15 días, claramente hoy son más de 6,000 desaparecidos nuevos. Entonces, eso no puede ser, no puede ser. O sea, no puede ser porque están lucrando con la necesidad de la gente y el dolor de la gente. Entonces, yo soy politóloga de formación, estudié Ciencias Políticas y Administración Pública hace ya varios años. Créanme que todo lo que yo aprendí en los estudios de lo que uno tenía que hacer, hagan de cuenta que se hizo un manual de todo lo contrario, de todo eso que yo sabía que estaba prohibido, que no se podía permitir, que no podía funcionar en una democracia. Hagan de cuenta que hoy es el manual de cabecera de ellas y de ellos. Es una locura lo que estamos viviendo. En serio, uno no lo podría creer si lo lee luego en los libros de historia, porque van a quedar en los libros de historia. Qué vergüenza, qué terrible. Hasta que lo estás viendo. Solo por eso lo crees. Pero ojo, aquí es donde está la línea bien delgada, que es sumamente peligrosa. Estamos ya tan acostumbrados y nos estamos acostumbrando que lo estamos normalizando. Y eso es lo que no podemos permitir. No podemos normalizar esto. Tenemos que hacer la conciencia y generar conciencia en la gente. A mí no saben cuántas amigas, conocidas, gente que al final no milita, obviamente, tal vez no simpatiza con un partido. ¿Sabes qué? Estamos hasta el gorro. Es que todo está horrible. Ya está todo perdido. ¿Ya qué sigue? Yo ya mejor no veo noticias. Yo ya mejor no participo. No. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que no participemos. Ellos quieren que la gente no vaya a emitir su voto, porque eso es lo que les conviene. Ellos, ¿qué hacen? Cada que viene un proceso electoral, así falten 2 años, sacan sus famosas encuestas, que ya también se hicieron una moda, en donde con eso le dicen a la población: mira, no hay nada que hacer porque traigo el 70%. No hay nada que hacer. Es parte de la narrativa y de la estrategia que ellos tienen. Generar esos escenarios para que la gente diga: no, ya para qué participo, mira, ya está todo perdido. No, claro que no está todo perdido, por Dios. El voto de la gente cuenta y cuenta mucho. Entonces, eso es lo último que necesitamos. Que ahora sí que se caigan o nos caigamos de brazos, porque eso es lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser muchos más los que estemos platicando. ¿Qué les estamos encargando a la gente que nos encontramos todos los días en la calle? Eso. Todos hacemos política, todos tenemos amigos, familia, vecinos, en las asociaciones, en las escuelas, en los trabajos. Vamos a platicarlo y vamos a decir que claro que podemos estar peor, por supuesto que sí. ¿El INE está coludido con Morena o crees que es que yo no quiero una chamba mala al haber aceptado esto después de esta baja cantidad de gente que puede votar por esta reforma? Que una vergüenza, porque no que el 70%, el 60% que traen
la misma presidenta hoy, pues si eso tuviera, ¿por qué la gente no salió a votar? ¿Por qué salió un porcentaje tan pequeño y cuánta gente de ese porcentaje anuló su voto? O sea, los que fueron, sí fueron justo a decir, oye, me voy a manifestar en contra de esta locura. Entonces, la verdad es que ellos tienen que entender que así no se gobierna y que no se puede gobernar en un país como México. Y todas y todos los mexicanos tenemos que darle el golpe que nos merecemos más, que no nos dejemos llevar por que ellos quieren a un país que no está enterado, ellos quieren a un país que no tenga oportunidades, y ahí les va otra mala noticia. ¿De dónde van a sacar el dinero para esos programas? Ya no hay dinero, ya no hay dinero. Además de la deuda que incrementó López Obrador en el sexenio pasado, además de que ya se fregaron toda la lana de los fideicomisos y todo lo que desaparecieron, ya no hay dinero, no hay dinero. Y todos nos damos cuenta y cada vez va a ser peor. Y es cuando te encuentras a los comentarios de la gente en la calle que te dice, estoy peor que en la pandemia y soy comerciante. No hay dinero, ha disminuido muchísimo. Ustedes platiquen con ustedes mismos, todos sabemos y lo vemos y nos damos cuenta cuando se viene una recesión, cuando el grado y el incremento de la inflación, o sea, no puede bajar, y que todo sube menos los sueldos, y que todo es más caro, y que los servicios son más caros, y que las rentas son más caras, y que ahora hacerte de un pedacito es más caro. Con muchos jóvenes, en serio, nos está yendo muy bien con los jóvenes, porque ellos ven a sus papás o a sus abuelos, pero muchos a sus papás, y dicen, ah, caray, ¿por qué tal vez nosotros tenemos un grado de estudios más que nuestros papás por el esfuerzo que hicieron? Y tal vez yo soy un técnico o tengo una licenciatura y no tengo trabajo. Y si tengo trabajo, ¿cuál es mi sueldo? ¿Y por qué mis papás chambeando tuvieron acceso más sencillo o de forma más sencilla a hacerse de su patrimonio, a tener un terreno, a comprar una casa, que vino mal pagándola, pero al final poder hacerlo? Un coche, y ahí va la primera letra, la otra, y ellos a la hora de comparar justo es cuando dicen, ah, caray, ¿y por qué yo ya acabé una licenciatura y ni siquiera me alcanza para poder salirme a rentar? Por mi parte nada más, ya último, ¿cuál es el clima que se siente con las personas que van a visitar a cada municipio? ¿Cuál es su apertura hacia el PRI? Porque bueno, pues sabemos que lo vapuleó Morena hasta donde no pudo, pero ahora pues siente usted que está renaciendo, que usted siente que puede crecer. Por supuesto que sí, estamos creciendo. La narrativa justo es esa, no, ya se murieron, están muertos, ya valen 2, valen 3, valen 4. A ver, Morena pega todo el tiempo y le pega el PRI todo el tiempo con el sistema, porque saben que no hubieran ganado si ese electorado que muchos años votó por el PRI no hubiera votado por ellos. Si ese electorado que votó por ellos, el gran porcentaje, un gran porcentaje enorme, está decepcionado y no lo dicen. ¿Qué nos dicen? ¿En dónde estaban? Y yo les explico que justo cuando no eres gobierno y no tienes la infraestructura de un partido que no ha tenido el gobierno ya en los últimos años, no tienes las mismas estructuras de personas operando en el territorio, pero que sí estamos. Y que la obligación que tenemos hoy en las dirigencias es hacernos y rodearnos de un equipo que tenga perfectamente entendido que es el territorio el que hace la diferencia, y la presencia justo en el territorio y el acompañamiento de la gente en el territorio, no solamente visitándolos, sino ya les comenté, abanderando mucho de estas situaciones que hoy les está pasando y que quieren que alguien les dé acompañamiento, les diga qué hacer, por dónde. Entonces,
Áreas de oportunidad muchísimas, porque el país marcha muy mal. Y eso nos dicen. Nos dejaban chambear. Eran personas y servidores públicos que entendían y ponían por encima al ser humano. Y no era un tema de, no tienes para tu licencia, sabiendo que tal vez con esas gorditas que vendes afuera de tu casa, tu niña va a la escuela porque eres mamá sola, jefa de familia, y no cerrarles el changarro como también no pasa. Es la realidad. Ante ese panorama, diputada, por ejemplo, Querétaro se ha resistido, ¿no? Pues, de alguna manera. ¿Qué se juega en el 27 aquí en Querétaro? ¿Qué se juega? Que no llegue Morena, por supuesto que se juega. Pero también se juega lo que hemos escuchado en el territorio, que la gente busca cambio y que la gente busca cercanía y gobiernos que tengan una plataforma emanada de verdad de la ciudadanía, en donde nosotros como partido hemos sido los generadores de la infraestructura más grande e importante de este estado y de este país, y no porque gobernamos tantos años, porque hace cuántos años aquí no, y tuvimos 6 años, un sexenio priista, hablando de la gubernatura, pero cuando uno recorre las colonias en el municipio que sea, las escuelas las hizo el PRI, los gobiernos priistas. Realmente no se le ha apostado a generar infraestructura nueva. Las principales carreteras y vías de comunicación las hizo el PRI. Hablando en materia de infraestructura hidráulica, de comunicación, de igual forma. Entonces, ¿qué nos estamos jugando? Nos estamos jugando el regresar a gobernar, porque el PRI vino no para hacerle chamba a nadie, el PRI está aquí para regresar, porque queremos regresar a la toma de decisiones, porque somos también muchas mujeres y muchos hombres que somos una nueva clase política y sabemos que lo que hoy necesita este país, y todos los partidos tendríamos que estarlo haciendo, es generar nuevas clases políticas. ¿Y a qué me refiero con nuevas clases políticas? Ni siquiera un tema de juventud, experiencia o que tenga que ver con la edad. Personas que tal vez llevan muchos años en el servicio o que han podido trabajar y les gusta al final el servicio público y les gusta la política y les gusta lo más importante, porque para uno dedicarse a eso es porque claro que te encanta ser una persona y un brazo de ayuda en la sociedad para generar mejores condiciones en todos los ámbitos. Entonces, por muchos años tal vez no tuvieron oportunidad. Hoy somos una nueva clase política y en todos los municipios tenemos una clase política que ama el servicio público, ama sus municipios y no les gusta lo que están viendo, ni en sus municipios, ni en su estado, ni obviamente en su país. Entonces, eso nos estamos jugando. El crecer paulatino. Yo también entiendo que hemos ido perdiendo y fue paulatino el número de votos y que de manera paulatina así vas creciéndolos. Pero ustedes y todos sabemos que independientemente de la zona metropolitana por el tamaño y lo que se requiere de estructuras, el resto de los municipios cada 3 años en los procesos electorales es un volado para todos los que participamos, porque cualquier partido, cualquier fuerza, hasta una fuerza ciudadana puede ganar las presidencias municipales. Entonces, eso estamos haciendo. Por supuesto. Hombres y mujeres en los municipios, dado pues, también los resultados que se han tenido y de la posible fractura de la que se habla al interior del PRI. No hay fractura. Se les ha dado a todas las expresiones, se les ha dado apertura. Hoy, quien pide cita, quien nos busca, se les pone. Desde hace 3 años, oye, ¿quieres ayudarnos en esto? Adelante. Nada más que también hubo una moda que se normalizó en el partido, en el que pues no importa, mira, pues bueno, mientras no sea Morena, pues porque esa es la bandera, yo, aunque haya alianza o no haya alianza, yo me
arreglo, no como partido, en lo personal, para operar en base o a favor de un proyecto no abanderado del PRI. Y el PRI fue permisivo. ¿Y qué creen? Eso se acabó. Porque nosotros ya no vamos a estar solapando eso, porque a nosotros no nos sirve gente que qué increíble que fue diputada o diputado o que pudo ser presidente y presidenta, qué bueno, pero si llevan 12 años sin estar en el territorio, perdón, pero un partido lo que necesita no son personas de aparador. Hoy necesitamos gente que sepa qué es lo que está pasando hoy, no lo que pasó en el 90 o lo que pasó en el 2012, o la política que se hacía en el 2012, 13 o 14. La tierra es de quien la trabaja. Y aquí hay espacio para todas y todos los que quieran trabajar. Para figurines, ¿qué creen? Ya no hay espacio. Esa es la realidad. Entonces, habrá gente que se moleste, pues hoy lo único que estamos haciendo es acatar la exigencia que nos está pidiendo el electorado y la militancia que sí se la parte en cada elección, ganemos o no ganemos. Por eso Ponce fue. Híjole, no, creo. Pregúntenle a él. Pero imagínate, con 2 pluris, ¿quién había tenido 2 pluris así nada más? Y no quiso ser candidato. Yo personalmente como dirigente le pedí que fuera candidato y que fuera por las 2 vías. Le dije, necesitamos votos. Olvídalo, así me dijo. Entonces, no, más bien eso supone otra cosa. Entonces, a eso me refiero con una clase política. Basta de pensar y de creer que llegamos a los puestos y que en 3 años te quieres volver rico. Basta de creer y de pensar, y ahí sí hablo de todos los colores. Tenemos que ser muy cuidadosos con la formación de cuadros, porque al final, uno, ya sé que tal vez puedes decir, no puedo meter las manos al fuego, y yo pensaba que iba a ser un buen perfil, pero llegó allá y se volvió loca, se volvió loco. Hoy tenemos que ser muy cuidadosos justo de a quienes nos hacemos llegar. A nosotros nos han buscado últimamente, desde varios meses atrás, muchas personas de muchos municipios que han jugado por otros partidos. Y no porque, ay, lo que quieren decir de la narrativa del PRI está muerto, ya no tiene a nadie, es vénganse. Es, oigan, gracias por volvernos a ver, pero nosotros estamos viendo, estamos construyendo. Si hay personas que nosotros sabemos que tal vez no tienen las mejores credenciales, ¿para qué? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Sabemos los errores que tuvimos y tenemos que escuchar a la base y a la gente. Y eso es lo que la gente quiere. Y en serio ya basta de esos perfiles que sirvieron en algunos municipios, en algún momento, como les digo, en la legislatura, pero que hace muchísimos años no están. Y no hablo de los años que yo llevo en la dirigencia, no, yo llevo muchos años en el partido y activa. Entonces, perfectamente uno sabe quiénes están, quiénes no, quién dejó de participar, desde qué año, desde hace cuánto, desde cuántos procesos. Entonces, ya también. O esos que ya están trabajando porque se arreglaron de manera individual en un gobierno diferente a sus siglas, con la justificación de que no, ya se acabó. Eso se acabó y por supuesto que ya no vamos a normalizarlo. Sí necesitamos de todas y de todos, pero no de personajes que tuvieron y obtuvieron mucho de este partido y que no han sabido regresarle lo mismo a las siglas, no a una dirigencia, porque una dirigencia es pasajera y es una silla al partido, a las siglas que van más allá de una persona. Llévenselos al concierto de Coldplay. Mira, gracias a Dios muchos de ellos ya se han ido, de verdad, muchos de ellos ya se han ido, pero otros se siguen pasando de listos diciendo, no, yo sigo siendo priista. Y ya tienen hoy un cargo, en las administraciones y hasta de representación electoral de otro partido, pero siguen diciendo, yo sigo siendo PRI. Y ahí los ves en esas fotos que suben a criticar. Yo por eso les digo, si ustedes me dicen nombres, yo les digo a quienes les hemos entregado chamba y no la han cumplido. Provechito. Déjame tener mi frutita. Mientras un